Saludos a todas y a todos. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes en preparación a nuestra sesión, nuestra segunda sesión de esta materia de marco jurídico para atención a las migraciones. Y bueno, en la sesión vamos a hablar sobre los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas. Y creo que una muy buena manera de ir preparando, calentando motores, es poder hacer una reflexión sobre la Declaración Universal de Derechos Humanos. Este documento, que es el documento fundacional de lo que después conoceríamos como el Sistema Universal de Derechos Humanos, y pues esta oficialización de la idea de los derechos humanos, ¿no? Recordemos cuándo se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos, pues en este escenario de la posguerra, ¿no? Terminando la Segunda Guerra Mundial, cuando están generando esos acuerdos para poder construir un nuevo orden mundial, una nueva visión de cómo podemos generar desarrollo, evitar que los conflictos puedan escalar a guerras y a conflictos de la naturaleza que acaban de vivir. Recordemos que el tema de una inmensa cantidad de pérdida de vidas humanas no era el único desafío que vivían las personas. Habían quedado ciudades completas destruidas, economías completamente inestables, había quedado un rezago de sentimientos culturales, nacionalistas. Creo que había una significativa cantidad de personas que no tenían cómo vivir en los lugares donde vivían y que tendrían que encontrar otras formas de hacer su vida. En este contexto se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esta idea de poder generar principios universales, interdependientes, que pudieran ser respetados, no importa el estado en el que se encontraran las personas, por el hecho de que se trataban de personas, ¿no? Y que eran principios sobre los cuales no se debían de traspasar, ¿no? No se debían de violentar, aún desde los acuerdos de las mayorías o desde las decisiones de los estados por otras agendas. Todo eso tiene una gran connotación con la migración y con la movilidad humana, sobre todo con el tema de las personas refugiadas. Al revisar la Declaración Universal de Derechos Humanos, nos damos cuenta que hay una figura, fíjense, esta figura está reconocida en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero al nivel de un derecho humano, que es la de la figura del refugio. Existe el derecho humano al refugio. No es un mecanismo de regularización migratoria, no es un mecanismo de auxilio para atención humanitaria. Bueno, pero además, por sobre todo, es el derecho que tiene una persona a que si viene huyendo, porque en el lugar donde se encuentra está viéndose amenazada su vida y su integridad, no se le cierran las puertas al lugar al que va a llegar y que pueda ser recibida, ¿no? Y que pueda tener derecho a hacer su vida ahí. La figura del refugio pues, es un discurso completamente sobre las necesidades que había en la posguerra de tantos desplazamientos forzados de personas que estaban buscando dónde hacer una vida y que iban a llegar a tierras y a lugares donde pues iban a chocar en cuestiones culturales, donde a lo mejor los países no estaban contemplando que sus leyes les trataran o les permitieran hacer la vida como a las demás personas. Ese era un interés muy grande que tenía la Comunidad Europea en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué iba a pasar con sus connacionales que iban a tener que llegar huyendo hacia otros países, ¿no? Y esos acuerdos de los derechos humanos, no solo el derecho al refugio, sino en que se garantizara la libertad a la vida, el derecho a la vida, la libertad de tránsito, la libertad de expresión, de pensamiento, en cualquier país en el que esa persona estuviera, está redactado en un código de migración. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque hoy en día la agenda de los derechos humanos ha avanzado muchísimo, la exigibilidad de los derechos humanos pues, se ha ido consolidando en modelos, en comités, en instancias, ¿no? Como las comisiones de derechos humanos, como los sistemas de derechos humanos, el interamericano, el europeo, que han generado una presión para que los estados se sujeten a esta idea de los derechos humanos. Y si se dan cuenta, pareciera que avanzó muchísimo más en otras agendas valiosísimas, fundamentales, ¿no? Precisamente interdependientes y transversales, como siempre lo son los derechos humanos, como en el tema de género, en el tema de la defensa de grupos minoritarios de la comunidad de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, etcétera. Pero pareciera que en los mecanismos de protección a las personas migrantes no se ha podido hacer mucho. Y esto tiene mucho que ver pues, con qué otros factores están metidos en el tema de migración, que lo veremos en otra sesión.
Pero antes de entrar a esas discusiones de por qué no ha avanzado tanto, quisiera que hiciéramos una dinámica antes de la clase. Y lo que te voy a pedir es que leas la Declaración Universal de Derechos Humanos. Léela completita, no es muy larga. Y quiero que me subrayes y que me pongas tus comentarios, ¿no? En esta lectura que tú hagas de la Declaración Universal, de dónde notas que sí se estaban pensando o que probablemente uno de los ejemplos o de las personas en las que se estaban preocupando al redactar esos artículos de esa manera, pudieron haber sido las personas migrantes, las personas desplazadas, las personas refugiadas. Y que me puedas poner como estas impresiones tuyas de qué tanto de la Declaración Universal tiene que ver como muy en primera persona, muy en rol protagónico con personas migrantes, ¿no? Para que lo podamos platicar en clase. Entonces, bueno, pues me despido y nos vemos en unos días.